A vos, hermanos. Pueden tomar sus asientos. Damos gracias a Dios, hermanos, por la oportunidad que nos da de estar aquí reunidos y sobre todo porque Él abre los caminos de enseñanza para cada uno de nosotros. Porque tengo muy claro, hermanos, que el primer taller, hermanos, a algunos les hizo entender claramente qué es lo que nuestro Dios quiere, ¿verdad? Nos escogió, nos llamó, nos esperó, en mi caso, mucho tiempo, y nos trajo aquí, y obviamente con la consigna dada para todos y cada uno de nosotros. Y ahora el Señor nos viene y nos dice, para que tú tengas o hagas esa consigna, necesitas ser un discípulo, ¿no es así? Porque a lo mejor pensábamos que cualquiera puede ir y evangelizar, pero ahora nos queda claro que si no tenemos en nosotros lo que Él requiere, pues obviamente tampoco vamos a ser buenos discípulos. Y el Señor ahora mira a su iglesia y su iglesia lo que necesita es precisamente eso, buenos discípulos, apegados a la verdad, vista a través de nosotros, apegados a una realidad por la cual somos llamados. Y creo que la primera parte, hermanos, nos quedó claramente qué es lo que el Señor quiere de todos y cada uno de nosotros. Y por eso estamos aquí. ¿Cuánto tiempo, hermanos, le llevó a sus discípulos para que hicieran el trabajo para que los había llamado? ¿Cuánto tiempo, hermanos? A los que llamó, ¿cuánto tiempo les llevó para que hicieran lo que debían de hacer? 3 años y medio. 3 años y medio, dice el hermano. ¿Quién da más? Vimos ahorita, hermanos, que el hermano Saulo nos decía, ¿verdad? Caminaron con él, anduvieron con él, durmieron con él, lo vieron enojarse, lo vieron prácticamente una enseñanza, como dicen, de mano a mano, para eso los llamó. Y cuando él, hermanos, en el libro de Marcos, ¿verdad? Les da la consigna, ¿quién se las da? ¿Qué dice? Vamos al libro de Marcos, hermanos. El devocional que estamos viendo, hermanos, o lo que vamos a ver ahorita se llama evangelización. Así se llama. Entonces vamos a ubicarnos en el contexto de qué es la evangelización. Dice que la evangelización, hermanos, es la acción de difundir la fe de Jesucristo y las virtudes cristianas. Esa es la evangelización, hermanos. ¿Y qué significa esta palabra? O sea, ¿qué significa evangelización? Dice la palabra, dicen los evangelistas, o la palabra evangelización viene del griego eugelos, ¿qué significa, hermano? Creo que el hermano Max me puede ayudar. Noticias nuevas o buenas noticias. Esa es la evangelización. Llevar las buenas noticias, ¿verdad? ¿Y cuál es el objetivo, hermanos, de llevar esas buenas noticias? Dar a conocer a Jesucristo y extender su reino. Ese es el objetivo de la evangelización. Volver a la iglesia y a la práctica cristiana. Instruir sobre las verdades fundamentales de la fe y sobre sus exigencias de las prácticas. Anunciar a Jesucristo con obras y palabras, que es lo que vimos hace poco, o sea, hace unos momentos. Obras y palabras. De esta manera yo puedo evangelizar, mostrando a ese Cristo, ¿verdad? Y proponer a Jesucristo como modelo de vida humana. Todos y cada uno de nosotros que estamos aquí, hermanos, desde el momento que el Evangelio llegó a nuestras vidas,
no volvimos a ser los mismos. Hay muchos de nosotros que hubo un cambio radical en su vida, otros que han ido paso a paso, otros que han llevado menos tiempo, otros que se han llevado más tiempo. Pero la presencia está allá, hermanos. Y ahora la iglesia, en este nuevo cambio, dice, ya no podemos seguir con ese método de nomás ir y hablar, porque eso es fácil. A quienes nos han dado la facilidad de hablar, podemos salir y hablar. Pero a Jesús no le interesa que hablemos. A Jesús le interesa que mostremos con nuestra vida lo que fue Jesús. Porque yo puedo llegar a una casa y evangelizar o mostrarles el evangelio por medio de mis palabras, pero también puedo ver la necesidad y no importar la necesidad que hay allá. Pero el mostrar ese Cristo, hermanos, es precisamente mirar más allá. Porque el Señor no solamente se limitó en palabras, decía nuestro expositor, el hermano, sanó, ¿verdad? Escuchó. Él anduvo haciendo el bien sobre la tierra y es lo mismo que nosotros tenemos que hacer. Es lo mismo que nosotros, hermanos, nos da como esa enseñanza a nosotros que estamos aquí, la gran comisión que le dio a los 11, es la misma que tenemos nosotros. Hoy el Señor quiere que por medio de esto, lo que estamos haciendo, el Congreso Distrital, hermanos, ¿verdad? Es que entendamos que de una vez por todas no podemos seguir empleando el viejo método a los que estábamos acostumbrados. Que el Espíritu de Dios tiene que tomar un lugar en nuestra vida y entonces escuchar ese Espíritu para que seamos renovados, movidos y llevados a enseñar a ese Jesucristo que ha estado aquí. Gracias. El velo puesto sobre nuestros ojos, hermanos, por nuestra vivencia, por lo que, donde crecimos o lo que aprendimos, no hemos podido ver ese Cristo verdadero. Y el Señor hoy trae a mujeres y a varones precisamente para decirles que ese mismo Jesús que enseñó a los 12, pero que mandó a 11, ¿verdad? Porque sabemos dónde estaba el otro, es lo mismo que quiere para que nosotros hagamos. Y que tomemos la conciencia, hermanos, porque a veces no tomamos conscientemente para qué nos habló el Señor. Vivimos por vivir, dirían por allá. Pero el Señor quiere que en nuestra conciencia e inconsciencia, que es la que más se refleja, tengamos presente, hermanos, qué es lo que el Señor Jesucristo quiere. Y quiere varones y mujeres comprometidas para mostrar el evangelio en la manera que Él pide, no la que yo quiero, no la que a mí me ajusta, no la que a mí me parece, no la que yo pienso y no la que puedo dar, sino la verdadera. Porque cuando mostramos el evangelio verdadero, la vida, hermanos, de la gente se transforma. Y doy gloria a Dios que a mí, hermanos, el Señor utilizó a alguien que me mostró un evangelio de amor. Y yo agradezco la vida del hermano Hermilo, porque lo que ustedes miran en la parte amorosa es la parte amorosa que yo conocí del evangelio. Es la parte que Dios utilizó para llegar a mi vida. Una vida rebelde y terca, cerrada en todos los sentidos. Y que sé que si platican con el hermano Robert les va a decir que sí es cierto, que no miente. Pero me traen un varón con todo ese amor para mostrarme ese evangelio puro, en donde él se tomaba el tiempo de acercarse y decirme, Candita, no es por allá. Candita, mira, tú tienes mucho que dar, pero escucha, Candita. Y tenía ese amor y tenía esa paciencia y tenía eso de llegar a la casa y decirme. Y que cuando yo entro al evangelio y empiezo a caminar y vienen las pruebas, tenía ese consejo sazonado de decirme, no te preocupes, Candita,
también esto va a pasar. Y te vas a hacer fuerte y te vas a fortalecer en el Señor. Entonces tu vida va a ser utilizada, Candita. No sé cuántos años se lleve, pero te aseguro que vas a ser utilizada por el Señor. Porque ese varón podía ver más allá, hermanos, de lo que yo podía sentir y podía ver. Porque cuando estaba atribulada en mis cosas, él llegaba como ese mensajero de decirme, es que, mira, el Señor dice por medio de su palabra. Y yo agradezco a Dios, hermanos, porque gracias a ese varón que él utilizó, ustedes pueden mirar, porque muchas veces cuando estaba en la prueba estuve a punto de decir, ya no quiero nada con Cristo, yo vivía mejor antes, yo era más feliz, yo hacía y deshacía como quería, pero él me quiso mostrar con amor lo que es Cristo, hermanos. Y eso es lo que ahora, hermanos, requieren las personas que están afuera. Eso es lo que necesitan de nosotros, que no solamente veamos por encima, sino que podamos conocer y pedirle al Espíritu, hermanos, que nos abra los ojos, el entendimiento y la capacidad para poder ver más allá. Porque si no vamos de la mano, hermanos, con el Espíritu, nunca lo vamos a poder hacer. Y sí, le vamos a hablar a las personas. Y sí, le podemos comentar lo que la palabra dice, pero no le vamos a enseñar a ese Cristo para que sus vidas sean cambiadas y transformadas para la salvación para su alma. Porque el Señor, hermanos, es cierto que es hermoso ver las iglesias llenas, pero Él lo que necesita es que muchos más sean salvos. Y la única manera, hermanos, para que los demás sean salvos es enseñarle a ese Dios grande y poderoso que se manifestó en la vida de nuestro hermano y que se ha manifestado en la vida de los que están acá, porque sé que si nos paramos hay miles de testimonios. Pero hay gente afuera, hermanos, que no lo saben. Gente que sufre, gente que llora, gente que necesita. Cuando yo preparaba esto, me acordé de una escuela sabática, no sé cuántos años tiene, hermanos, que salió esta escuela, donde era como un círculo y había como una niña llorando en una esquina. Y el título de esa escuela sabática decía, ¿y qué dice tu Dios de la Biblia que lees de mí? No sé si alguien se acuerda. ¿Sí? Era como un círculo donde hablaban de la misión y había una niña llorando, dice, y el título era, ¿qué dice tu Dios de mí? Y cuando nosotros salimos, hermanos, a evangelizar y llegamos en esas casas que están en esa condición, es la misma pregunta. ¿Qué te dice tu Dios de mí? Que me miras a veces sin comida, que me miras sin calzado, que me miras sin ropa, que me miras durmiendo en el suelo, que me miras agarrando un cartón, que me miras en un cuarto pequeño y no tengo un ventilador. ¿Qué dice tu Dios de mí? ¿Qué dice? Si estoy sufriendo. Y tú vienes y me hablas bonito y me dices la salvación aquello y la salvación aquello, pero ¿qué? Eso a mí no me ayuda, ¿cierto? Porque el evangelio, hermanos, va precisamente de la mano para mirar, para ver más allá, para que estemos preparados, hermanos. Cuando el Espíritu te prepara y te lleva al evangelio, entonces te enseña la necesidad. Y nos dice que nos da capacidades también para sanar, escuchar, levantar. Pero ¿cómo las apropio? ¿Cómo las hago mías? Si estoy apurado, si no tengo tiempo, si no leo, si no oro, si no busco a Dios para poder ir y enseñar a ese Dios. 20 años tiene, hermanos, que el Señor llegó a mi vida por medio del Evangelio. Y por 16 años pensé que no era necesario el que yo saliera a evangelizar. Porque de repente el Señor me dio el don de servicio y yo decía, yo aquí estoy bien. Con mi servicio, con lo que hago, con lo que doy, también muestro ese Cristo.
Pero cuando llega un curso, tiempo de pandemia, hace 3 años, 4 años creo, que fueron 2 días, el Espíritu me decía, no vayas a la escuela sabática, inscríbete al curso. Y lo tomé, hermanos. Pero no lo tomé por tomar, sino que lo tomé y el Señor ahí me dio la oportunidad de decirme qué era lo que quería de mí, la gran comisión. Levántate, Cande, salte de tu confort y empieza a predicar a ese Dios que ya conoces. Salte de donde estás, porque sí es bonito, como dicen, hacer lo que tú haces, pero necesitas enseñar a ese Dios. Y a veces, hermanos, nos podemos pasar la vida, como decían, 10 años, 15 años, es que yo no sé cómo decir, no sé qué evangelizar, yo no sé hablar, yo no puedo. Y eso me recordaba, hermanos, una anécdota de una persona que estaba yo viendo en un podcast. Y esta persona decía que había sido, hermanos, invitada a un lugar donde fue jueza de los mejores concursantes en el mundo de la gastronomía. Y cuando termina, hermanos, le regalan lo mejor de lo mejor a ella. Y también le prestan un lugar para ir junto con su familia y otras personas y estar ahí. Y ella sabía que todos esos regalos, hermanos, que le habían dado, que era comida, obviamente, preparada por los mejores chefs y de lo más caro, era un tesoro. Porque sabía el precio, hermanos. Porque sabía lo que costaba cada cosita que le habían dado. Entonces dice que llegan a esta vieja hacienda y que iban a tener invitados en la tarde y que su esposo se acerca y le dice, oye, de todo lo que te regalaron, sácalo, compártelo, para que todos los disfruten, para que todos los coman. Y dice, mi manera egoísta fue, no, es mío, a mí me lo regalaron. ¿Tú no tienes idea de lo que cuesta todo eso? Y le dice, sí, pero nomás vamos a estar unos días. No, es que eso es mío, eso es mucho dinero. Dice, yo no tendría dinero tal vez para comprarme todo eso algún día. Dice, entonces lo que hice fue sacar un poquito, porque yo no quería, dice, compartir de esto que me habían dado. Y en esa vieja hacienda, dice, esa noche, obviamente por ser vieja, dice, hay un corto circuito en el refrigerador. Y no solamente se quema el refrigerador, sino que se quema toda la cocina. Y cuando yo despierto al día siguiente, dice, voy hacia donde estaba la cocina, y mi tesoro, dice, ya no estaba. Y entonces vino a la mente lo que mi esposo me había dicho, compártelo. Es un tesoro para mí, decía. Y yo me negué. Dice, yo fui egoísta. Yo cerré mi corazón y cerré mis manos para poder darlo. Y cuando vemos la palabra de Dios en 2 de Corintios, hermanos, en el 4:7 nos dice algo muy importante. Que el Señor no solamente nos esperó o nos llamó, sino que dice que depositó que en nosotros, hermanos, que somos eso frágil y perecedero, tal vez como esa cocina que en un rato se incendió y se quemó. ¿Qué somos? ¿Somos qué? Vasos de barro, hermano. Así nos mira el Señor. Pero en estos vasos de barro que estamos aquí presentes, hermano, puso ese tesoro. Lo puso, hermanos. Y se han preguntado por qué ha puesto ese tesoro en estos vasos tan frágiles. Así es. Porque a veces pensamos que nosotros vamos y transformamos, que nosotros fuimos y cambiamos, que nosotros hablamos, pero la palabra nos está diciendo, no, no eres tú, no son tus habilidades, no son tus conocimientos, no es lo que yo te he dado para hablar, soy yo. Y cuando nosotros, hermanos, entendemos ese concepto, que no somos nosotros los que vamos, sino que es la presencia de Dios que va, entonces
Las gentes pueden ser transformadas y cambiadas para estar aquí, pero también para ser salvas, hermanos, porque eso es lo que Dios quiere. Puso algo tan valioso, hermanos, en nuestros vasos tan frágiles, para que entonces nosotros y los demás le den la gloria al Señor. Sí, hermanos, somos eso frágil, pero el Señor nos dio un tesoro, el evangelio de nuestro Dios. ¿Y cuántos de nosotros, hermanos, hacemos ese trabajo? Porque cuando Él, hermanos, sabemos, ¿verdad? En el libro de Marcos, que llegan los que habían caminado con Él, que les había enseñado por 3 años y medio, que habían vivido con Él, que habían estado con Él. Llega y les dice, qué bueno, felicidades, ustedes se aprendieron bien, lo hicieron bien. ¿Eso les dice en Marcos? ¿Qué les dice, hermanos? Marcos 16, los últimos capítulos, hermanos. Hicieron, se portaron bien cuando yo no estaba, lo hicieron perfecto. Llega, hermanos, y ¿lo regaña? ¿Manolo? ¿Qué le dice? Le llama la atención. ¿Ya están ahí, hermanos? ¿Y qué les reprocha, hermanos? Su incredulidad. Gente que había caminado con el Señor Jesús esos 3 años y medio, y que el hermano nos detalla personajes, ¿verdad? Que anduvieron, estuvieron, comieron, vieron que se enojara, vieron que aquello, vieron lo otro, y resulta que cuando ya no está el maestro, y llegan y le dicen, ha resucitado, ¿qué hacen esos apóstoles? Llega y los reprende, hermanos. Los reprende. Y a veces así puede ser nuestra vida, hermanos. Que hay circunstancias que podemos estar atravesando, que vienen estas circunstancias y cambian lo que nosotros según teníamos firmes. Decía el hermano, no se trata de leer, no se trata de tener muchos libros, no se trata, porque a veces eso es perecedero. Se trata de encarnar a ese Jesús en nuestro corazón y en nuestro diario vivir. Entonces Él llega y les reprocha, pero aún así les da, ¿qué, hermanos? La gran comisión. Porque a esos 11, hermanos, Él los había preparado. Esos 11 ya habían y sabían, hermanos, lo que tenían que hacer. Y a esos 11 entonces le da la gran encomienda, ¿qué decir? ¿Qué dice, hermanos? Una sola y con voz fuerte. Amén. Y lo llevaron a cabo. Y Dios, obviamente, el Señor Jesús tenía que utilizar a alguien más, ¿verdad? Y entra Pablo en esa línea. Pero es la misma, hermanos, que nos da a nosotros. Y probablemente, hermanos, no podemos llegar a todo el mundo, pero sí podemos mirar quién vive al lado de nosotros, quién vive enfrente de las iglesias. Sí podemos llegar, hermanos, a nuestra familia. Sí podemos llegar a nuestros hijos, porque luego se nos olvida que también tenemos que evangelizar a nuestros hijos. Tenemos que hablarle de Cristo cuando están pequeños para que conozcan a ese Cristo, hermanos. Y por eso el Señor refiere primero los de tu casa, porque se nos olvida, hermanos, que nuestros hijos, al igual que estos apóstoles, están las 24 horas con nosotros y nos miran, hermanos. Y qué tan importante es que esos ojos pequeños y esos corazones tiernos miren a ese Cristo en nosotros, para que no estemos preocupados cuando lleguen a la adolescencia.
y a la juventud y decir es que no sabemos qué pasó. No conocieron a ese Cristo vivo en nosotros porque a lo mejor nos ocupamos en otras cosas, pero no es más importante. En esta versión dice, Jesús les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena noticia de salvación a toda la gente. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. A nosotros, hermanos, nos dan esta gran comisión. Pero antes, hermanos, nos hablaron para que tú puedas llevar esa gran comisión. Entonces tienes que ser un discípulo apegado a lo que Dios quiere y como quiere. Un discípulo que conozca a ese Dios grande y verdadero y que le muestre a donde vaya o a donde el Señor lo lleve a ese Dios. Que no miren al hermano, que no miren a la hermana, sino que miren a Cristo. Que cuando usted llegue a ese hogar o a esa persona que habla, él pueda saber, hermanos, que Jesucristo es verdadero. Que Jesucristo, hermanos, está ahí. Que Jesucristo se muestra. Y que Jesucristo, hermanos, está en la presencia de nuestra vida para poder, hermanos, entonces sacarlos de donde están y enseñarles lo que realmente Dios quiere que cada uno de sus hijos aprenda. Cuando nosotros, hermanos, establecemos a buenos discípulos, seguimos y aquí estamos. Y lo digo como testimonio porque muchas veces, hermanos, estuve a punto de irme. Porque sí es cierto, hermanos, que cuando el Señor te va a utilizar, las pruebas más difíciles vienen a tu vida. Y de que menos te imaginas. Pero el Señor lo único que quiere es mostrarte que Él está sobre todo. Que lo que estás pasando o lo que estás viviendo, como decía nuestro hermano Jesús, es por algo. Pero a veces somos tan cobardes que nos rendimos y dejamos toda la mitad o no queremos seguir y mejor nos vamos. Porque si alguien me hubiera dicho en ese tiempo, hermanos, que el Señor me iba a utilizar para eso, yo no lo creía. Nunca me lo imaginé. Porque no conocía la escritura, porque leía muy poco, porque no oraba. Pero todo eso que el Señor me permitió pasar, hermanos, y que hubo gente que me acompañó, que hubo gente que me habló, que hubo hermanas que me aconsejaron, que hubo gente que miró en mí ese dolor y se acercó y me decía, no te preocupes. El Señor no solamente te trajo, sino que te va a establecer y te va a dar un lugar y le vas a servir. Pero como ya anduviste de la mano de Él, entonces vas a saber cómo poder llevar verdaderamente este evangelio que Dios ha puesto en tu corazón. Y eso es lo que está pidiendo de todos y cada uno de nosotros. Que no solamente hablemos el evangelio, sino que vivamos el evangelio y que mostremos con hechos el evangelio, hermanos, y que es posible, tan posible, hermanos. Cuando tú le dices a él, no sé cómo lo voy a hacer, pero tú sí sabes, entonces yo no me preocupo. Me ocupo, no me preocupo, me ocupo. Porque en Cancún, hermanos, hay gente que llega y no tiene dónde dormir, no tiene dónde comer, no tiene dónde servirse un plato de comida, hermanos. Y el Señor nos muestra esa necesidad. Y entonces ahora entiendo por qué el Señor me llevó a evangelismo, hermanos. Para poder entonces, junto con el grupo que es de evangelismo, poder cubrir esas necesidades. Si yo les digo la verdad, no, hermanos, yo no salgo a las calles a caminar. El Señor me puso a hacer otra cosa. A que los que salen a caminar me dicen, allá no hay camas,
allá no hay ropa, allá no hay zapatos, allá falta una despensa, allá falta esto. Y en 2 años, hermanos, de estar trabajando en un lugar, hay gente que se congrega en una misión, porque ellos llegan y dicen, no habíamos conocido a ese Cristo que nos están presentando. Porque por la misericordia de Dios, utiliza a la que está aquí presente para pedir camas, para pedir ropa, para pedir zapatos, para pedir despensas. Y la palabra de Dios me ha servido, hermanos, a mí, porque voy también a los inconversos a decirle, cuando sé que tienen dinero, necesito una despensa de tanto. Y me acuerdo de las enseñanzas y digo, tú puedes utilizar a quien quieras, Señor, para poder subsanar la necesidad de tus hijos. Y yo sé que es Él que va delante de mí, porque han estado las camas, han estado las despensas, han estado los médicos, han estado los medicamentos, han estado la ropa, han estado la vasija para comer, han estado los ventiladores, hermanos, para abanicarlos. Y llegan y se congregan. Y nunca ha faltado un plato de comida para ellos cada vez que están reunidos. Porque también llegan con hambre, no solamente de la palabra, porque no hay trabajo, hermanos. Ese es el evangelio. Y eso es lo que el Señor quiere, hermanos, que nosotros aprendamos en este día. Es anunciarle las buenas nuevas, sí, pero mostrarles a ese Dios que se preocupa y se ocupa de sus necesidades, hermanos. Amén. Porque si seguimos leyendo, hermanos, en el libro de Marcos, los últimos capítulos, estamos hablando del 20, se quedó sin pila, creo. Dice de esta manera, y los discípulos por su parte salieron a anunciar por todas las partes las buenas noticias del reino. El Señor Jesús los acompañaba y los ayudaba por medio de señales milagrosas. Y así Dios demostraba que los discípulos predicaban el mensaje verdadero. El Señor, hermanos, quiere y necesita que presentemos el mensaje verdadero. No el mensaje que yo quiero y me ajuste, sino el mensaje que es de verdad. El mensaje verdadero. Dios les bendiga, hermanos. Paz a vos. Amén. Hermoso mensaje de nuestra hermana. Gracias a